Vamos a meditar en la palabra de Dios. Les invito a que vayamos al Salmo 109, versículo 11. Salmo 109, versículo 11. Salmo 109, 11. La palabra de Dios, siga con su vista, por favor. La palabra de Dios nos dice ahí en el Salmo 109, 11, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen tu trabajo. Una vez más le voy a dar lectura. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. El tema de esta mañana es familias financieramente enfermas. Familias financieramente enfermas. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te suplicamos que Dios, ahora que vamos a abrir tu palabra y meditar en ella, seas tú, Señor, el que nos traigas a nuestras mentes, a nuestros corazones, el mensaje que las familias de tu congregación, Señor, necesitamos. Háblanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros reflexionemos en esta meditación de esta mañana. Te rogamos por nuestros hermanos que también están viendo o verán la transmisión, Señor, de este culto, de esta meditación, de esta reflexión. De igual forma, Señor, bendíceles y abre sus corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familias financieramente enfermas. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida no hemos experimentado una crisis financiera dentro de nuestros hogares? Muchas veces por falta del trabajo, en otras ocasiones por falta de administración de nuestros recursos, en otras ocasiones por emplear algunos préstamos bancarios que se nos hacen las instituciones de banco. Y cuando nos encontramos en esos momentos de crisis, nos encontramos que nuestra familia, no nada más los acreedores, que puede ser papá o mamá, sino en sí, toda la familia experimenta una crisis. Qué dura realidad que nos muestra en sí el versículo que hemos leído del Salmo 109, versículo 11. Este salmo, para comenzar, nos habla de llegar al punto de ser amargados o amagados por los acreedores. Inclusive llega el momento en ser embargados por los acreedores. Y tristemente el fruto de nuestro trabajo solamente sea para otros y no para bendición de nuestras familias. Tristemente esa es una realidad. Tristemente esa es una realidad de muchas familias en la actualidad. Son familias que están enfermas financieramente. Son familias que quizás sin darse cuenta van camino al fracaso en su economía, lo cual en muchos de los casos va a traer tristeza, va a traer enojo, va a traer amargura y quizás hasta la desintegración de la misma familia. Muchas familias, hermanos, cuando enfrentan la crisis económica, hay un descontrol completamente en la familia. Y como acabamos de decir, cuando estamos financieramente enfermos, hay tristeza en nuestros corazones. Hay ese enojo, esa amargura y quizás hasta la desintegración de la familia.
Y nuestros pensamientos no están en enfocarnos a atender nuestra familia, sino nuestros pensamientos están, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y nos empezamos a tronar los deditos. Si no pago, me van a embargar. Si no pago, tengo un problema muy grande. En la actualidad, queridos hermanos, muchas familias que aparentemente se ven prósperas, quizás por los vehículos que pudiésemos tener, por la casa en que vivimos, por los lugares en donde los hijos estudian, por los viajes que podemos hacer. Pero tristemente, la realidad es otra. Lo que aparentamos, lo que aparentemente es prosperidad, en realidad es inflación. Verdaderamente su economía familiar está muy enferma. Y veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son las características de las familias financieramente enfermas. ¿Cuáles son esas características de las familias financieramente enfermas? Primeramente, estas familias financieramente enfermas, una de sus características es que son las que viven por sobre su nivel de ingresos. Aquellas familias que están enfermas son las que están viviendo por sobre su nivel de ingresos. Ahí en Proverbios capítulo 13, versículo 7. Acompáñenme, por favor. Proverbios capítulo 13, versículo 7. ¿Ya todos lo tenemos? Lea conmigo, por favor. Proverbios 13, 7. Dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Qué cierta es la palabra de Dios. Muchas ocasiones, queridos hermanos, vivimos de apariencias, viviendo y gastando lo que tal vez nuestra condición, hermanos, no nos permite estar gastando. Las familias que están mal financieramente, están enfermas primeramente de ese contentamiento y de falta de sabiduría. Muchos queremos vivir un estilo de vida que está por sobre nuestros ingresos familiares. Y la única forma de poder hacer eso es por medio de la deuda. Nos endeudamos constantemente. Pagamos tarjetas de crédito de todo aquello con sus ingresos mensuales, y quizás nuestros ingresos mensuales no alcanzan a cubrir esas deudas que nosotros creamos. Estas familias que están enfermas y que están viviendo por sobre su nivel salarial son familias que viven de apariencias, aunque quizás están hundidas en deudas que se hacen cada vez más grandes y poco a poco irán entrando en no poder pagar, es decir, dejar las cosas básicas sin pagar y ni siquiera alcanzar a cubrir el pago mínimo de las tarjetas de crédito. En esta semana hubo una noticia financieramente en donde se hablaba de que los intereses se van a incrementar tremendamente en aquellas personas que
están endeudados con tarjetas de crédito. Se les va a incrementar los intereses. Y ahora, en vez de pagar tanto, van a tener que solventar esa deuda y el pago se va a hacer más largo. Y tenemos que saber, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos hace un llamado a tener contentamiento con nuestro corazón y no tratar de vivir un estilo de vida que no podemos pagar. Pablo, cuando escribe a Timoteo, en la primera carta, capítulo 6, versículos 6 al 9, Pablo le hablaba a Timoteo y le escribía lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Estamos contentos, hermanos, con lo que tenemos? Lógicamente todos queremos tener una solvencia económica, todos queremos tener, hermanos, una solvencia económica. Y seguramente Dios en algún momento, hermanos, nos ha de bendecir. Pero por el momento, queridos hermanos, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios nos proporciona cada día. Cuando nosotros nos salimos de ese rango, hermanos, del estilo de vida en el cual tenemos, seguramente va a haber problemas financieros, porque estamos gastando más allá de lo que inclusive ganamos. Tenemos que saber que los especialistas en economía familiar recomiendan que para tener finanzas familiares sanas es necesario vivir por debajo de nuestros ingresos mensuales. En las charlas que tenemos nuestro hermano Raúl y un servidor los martes, creo que nuestras pláticas van enfocadas precisamente a las cuestiones financieras. Y mi hermano bien sabe que hay muchas personas que viven no de acuerdo a lo que sus ingresos les pueden dar. Y es por eso que muchas veces están fracasando y están enfermas las familias financieramente hablando. Otra de las características, hermanos, de las familias financieramente hablando, son las que utilizan sus ingresos para sostener vicios y relaciones pecaminosas. Son aquellos que utilizan sus ingresos para sostener vicios y relaciones pecaminosas. Proverbios 21:17 dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no enriquecerán. Tenemos que saber que aparte de las consecuencias espirituales, que trae el pecado a nuestra vida, hay una realidad muy importante que tenemos que comprender. Sostener un vicio o una relación de adulterio o de fornicación es muy caro. Es muy caro. Vivir un estilo de vida de vicios y relaciones pecaminosas significa derrochar una buena parte de los ingresos. Y eso va a significar que una familia que está sufriendo escasez y deuda por esta causa es porque algunos de sus miembros está enfermo de algo llamado egoísmo y falta de sabiduría. Y esto, hermanos, no nada más es por mantener un vicio.
Hay otros vicios que nos están afectando. El vicio de los celulares, que ya salió el más actual y ya nos costó 35,000, 40,000 pesos, pero queremos ese celular. Queremos ese celular. Y le hacemos como le querramos hacer y nos endeudamos. Y nos endeudamos. Yo estoy convencido, hermano, que Dios, hermanos, nos da de acuerdo a lo que nuestro corazón anhela también. Seguramente si usted, hermano, necesita un teléfono para su trabajo de ciertas características, Dios se lo va a dar. Pero en muchas de las ocasiones, queridos hermanos, nuestro vicio de tener posesiones va más allá. Y eso, queridos hermanos, como bien acabamos de decir, eso se llama egoísmo y falta de sabiduría. Es triste cuando alguien de la familia solamente piensa en deleitarse y agradarse a sí mismo, aunque esto pueda significar sufrimiento y escasez para los demás miembros de la familia. Y esto, queridos hermanos, esto delante de Dios es una injusticia. Mucha gente, con tal de buscar sus anhelos personales, dejamos a la familia en la carestía. Andamos con nuestros carrazos del último año, nuestros mejores teléfonos, y las familias experimentando la carencia económica. Tenemos que saber que a Dios no se agrada de aquellos que gastan el dinero de su familia en cosas que no aprovechan para nada. Él quiere que seamos sabios administradores. Él quiere que seamos sabios administradores de las bendiciones que Él da para nuestras familias. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, profetizaba Isaías. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitarán vuestra alma con grosura. Aquel que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Dios dice a la iglesia. La palabra de Dios nos declara que para poder salir de estas finanzas enfermas, causadas por los vicios y las relaciones pecaminosas, ya no tenemos que permitir la injusticia o las injusticias en nuestra propia familia. Job, un hombre que perdió todo, y no por derrochar, no por malgastar, sino que perdió todo, porque el enemigo, hermanos, el enemigo estaba acechando, así como lo acecha a usted, hermanos, para saber cuál es el tipo de fidelidad que tenemos delante de Dios. En Job 11, 13 al 16 dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no contendieres con que more en tu causa de la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Cuando Dios nos bendice,
cuando reconocemos e identificamos que estamos siendo malos administradores, siempre va a haber una consecuencia, sí, siempre va a haber una consecuencia a la mala administración que pudiésemos tener. Pero cuando reconocemos, hermanos, seguramente nos vamos a dar cuenta y Dios nos va a hacer que usted y yo nos demos cuenta del estilo de vida que estamos viviendo, que no nos corresponde, queridos hermanos. Dios nos hace entender. Dios nos hace entender de nuestros errores. Y por eso Job, él entendía claramente. Job era un hombre bendecido, era un hombre que estaba bendecido grandemente. Pero aún, hermanos, aún cuando Job perdió todo, casa, hijos, inclusive esposa misma, pero él reconoció, hermanos, que todo eso provenía de Dios. Y dice la Biblia que en todo eso Job no pecó en ninguna manera. Más bien, él entendió y le dio gloria a Dios por esas carestías que había estado experimentando, tanto económicas como físicas. Mas sin embargo, en los últimos capítulos Job bien decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La tercera característica de las familias financieramente enfermas son las que no le dan importancia a la preparación académica. Aquellas familias financieramente enfermas son las que no le dan importancia a la preparación académica. Cuán importante, hermanos, es que nuestros hijos se preparen porque, hermanos, Dios no quiere personas que estén limitadas, sino Dios quiere a esas personas que vayan más allá, hermanos, pero que siempre estén confiando en que Dios va a estar con ellos. Proverbios 24, 3 y 4 dice: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Quiero invitar a leer este texto en la traducción de la Nueva Versión Viviente. Este texto en la Nueva Traducción Viviente dice: una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. No estamos diciendo, hermanos, que si tú no te preparas, Dios no te va a bendecir. No, Dios te va a bendecir, hermanos. Pero lo que Dios quiere es que no te quedes, hermanos, allí en un solo nivel, sino que hay que mirar más allá, porque Dios tiene más bendición para usted y para mí, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, porque jóvenes de esta congregación están mirando más allá y Dios les está mostrando, les está abriendo terreno, les está abriendo camino, hermanos, para poder alcanzar éxitos, hermanos. Mucha gente, hermanos, pudiera decir: este joven que es cristiano, ¿cómo es que ha superado? ¿Sabe usted por qué? Porque Dios les ha puesto en su corazón el ir más allá, buscar la excelencia en sus vidas. Si usted tiene un trabajo, hermanos, y no estudia, sea excelente en lo que usted realice. Sea excelente en su trabajo, hermanos. Y Dios lo va a llevar más allá, hermanos. Dios te va a llevar más allá. Tristemente, muchos jóvenes, hoy en la actualidad, muchos jóvenes y también muchos matrimonios jóvenes le están dando más importancia al trabajo
que les produce ingresos rápidos que a su preparación académica. Aunque esto con el tiempo signifique que se cierren ellos mismos puertas de bendición para su vida y para su familia. Joven, no te quedes ahí. Ve más allá, que Dios quiere utilizarte, que Dios quiere bendecirte, para que el día de mañana tengas la opción de tener más puertas abiertas en un empleo, en un trabajo. Es necesario invertir en la educación de nuestros hijos. Es necesario invertir en nuestra propia preparación académica para que nuestro Dios abra para nosotros buenas oportunidades de superación. Hay una frase que dice: la educación es el arma más poderosa. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y esto lo dijo Nelson Mandela, un hombre que, a pesar de las inclemencias de su país, de las crisis de su país, él estaba convencido que solamente la educación es el arma poderosa que puede usar para cambiar el mundo. En cuarto lugar, la cuarta característica de las familias financieramente enfermas son las que no siembran en el reino de Dios. Son las que no siembran en el reino de Dios. Malaquías 3, 10 y 12. Un texto muy conocido. Traed los diezmos a la alfolilla y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Una familia financieramente enferma muchas veces también está enferma por la falta de fe. Y esa falta de fe se ve manifestada en no creer en las promesas de Dios, que son para bendición y para la prosperidad que Dios puede y quiere darle a las familias. Dios va a bendecir tu hogar, querido hermano, cuando estés confiado, cuando estés confiada en que Dios, hermanos, no retarda sus promesas. Y esto, hermanos, es muy importante, la fe que usted y yo podemos tener en las promesas que Dios tiene para con nosotros. Cuando una familia no pone al Señor como prioridad en sus finanzas, está rechazando las bendiciones que Dios ha prometido para aquellos que confían en sus promesas y siembran en el reino de Dios. Es necesario quitar de nuestras mentes esa excusa diabólica que muchos usan. Yo no diezmo porque no me alcanza. Yo no diezmo porque no me alcanza. Porque la realidad es que muchas de esas familias no les alcanza porque no diezman. Porque no diezman. Porque no toman en cuenta a Dios en sus finanzas familiares. Pero como familias cristianas, queridos hermanos, como familias cristianas tenemos que decidir cómo queremos vivir también. ¿Cómo quieres vivir tú, querido hermano? ¿Quieres vivir limitado a lo que nosotros podemos hacer con nuestra capacidad?
¿Quieres vivir limitado a lo que tú puedas alcanzar propiamente? ¿O confiar en las promesas de Dios y sembrar en el reino de Dios y esperar sus bendiciones en nuestra vida? La pregunta en esta mañana: ¿cómo está tu familia financieramente hablando? ¿Estamos sembrando para el reino de Dios? ¿O estamos experimentando esa crisis financiera en nuestras familias? Hoy Dios nos ha hablado. Hoy Dios te ha hablado, querido hermano. Dios no quiere que seamos familias financieramente enfermas. Dios quiere darnos y mostrarnos las bendiciones que hasta este momento no hemos tomado para nuestras familias. Pero tenemos que tener confianza en que Dios es el Dios de todo lo que hay en la tierra. Dios es el Dios de la plata y del oro. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Si hemos reconocido alguna de esas características que hemos hablado en nuestra familia y con honestidad reconocemos que la economía de nuestra familia está enferma, queridos hermanos, es necesario que hagamos cambios. Es necesario que hagamos cambios en nuestra manera de administrar nuestras finanzas. Pero el principal cambio que tenemos que hacer es buscar la ayuda de Dios, buscar su sabiduría, buscar su misericordia, pues Él puede darnos una nueva oportunidad para comenzar y hacer las cosas mejor. Hoy quiere Dios darnos esa oportunidad para que comencemos nuevamente, hermanos, y nuestras finanzas sean unas finanzas que glorifiquen a nuestro Dios. El escritor de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Póngase de pie unos momentos. No estamos hablando de una prosperidad o de la teología de la prosperidad. Estamos hablando de lo que realmente hemos estado haciendo mal y por lo cual hemos experimentado crisis financieras en nuestras vidas. Si tú en esta mañana has reconocido con toda humildad que has hecho y que hemos hecho las cosas mal financieramente, en esta hora roguémosle a nuestro Dios que Él traiga sabiduría a nuestra vida para que podamos administrar sabiamente lo que Dios nos proporciona, pero también que ya no vivamos vidas aparentes, sino que entendamos que lo que Dios nos da, hermanos, es lo que nuestro corazón anhela. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirte en esta mañana. Oremos. Te damos muchas gracias, Dios, porque, Señor, yo reconozco que he sido un mal administrador y que muchas veces, Señor, no he administrado los recursos que tú me has dado, Señor, como corresponde. Eso, Señor, por egoísta,
o por vanaglorioso. Te pido que me perdones, Dios. Y gracias por tu palabra, porque me hace reconocer mis errores. Pero Señor, gracias porque nos das la oportunidad y me das la oportunidad de tener un comienzo, Señor. De igual forma, si dentro de mis hermanos, Señor, están experimentando alguna situación, Señor, que pongamos nuestra confianza en ti y que, Señor, vivamos, Señor, de acuerdo a las bendiciones que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos, Jesús, porque muchas veces cuando estamos enfermos financieramente, hay tristeza, Señor, hay angustia en nuestras familias, hay coraje, inclusive, Señor, hay pleitos entre los integrantes de la familia que pueden ser causa, Señor, de una destrucción de la familia. Pero tú has venido, Señor, para deshacer las obras del enemigo y tú quieres traer bendición a tu pueblo. Aquí estamos, Señor, para recibir de tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.